venimos a ti porque somos necesitados, Dios, porque necesitamos esa palabra, Dios, que viene a nuestro ser, a nuestra vida, Dios. Te damos hoy gracias, te exaltamos, te alabamos, Señor Jesús. No somos dignos, Señor, pero aquí está nuestro ser, está nuestra vida. Hoy tú vas a hablar, hoy tú vas a darnos, Señor, esa porción que nuestro ser, nuestra alma necesita, esa semilla, ese pan, porque somos el día de hoy ese pueblo, Señor Jesucristo, ese pueblo que fue comprado en la cruz del Calvario. Gracias por tus hijos que están hoy aquí. Gracias por tu iglesia que se va a conectar a través de los medios, sabiendo, Dios, que eres tú quien habla, eres tú quien obra y quien hace todas las cosas. Solo somos vasos, instrumentos en tus manos. Nos escondemos en la cruz del Calvario, rogándote, Dios, que tú hables, rogándote, Dios, que tú seas tú en esta hora. Te doy gracias, me pongo en tus manos y habla tú a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a su nombre. Bueno, estamos en el libro de Josué, estamos estudiando porque la Biblia nos dice que es un mapa, la Biblia, para nuestra vida espiritual. Y hay momentos en que la palabra nos lleva a saberlo antes, a saberlo después, pero el Señor siempre hablando a nuestras vidas de todas las cosas o problemas, circunstancias, situaciones que pasan en nuestra vida. Y en Josué capítulo 20 nosotros encontramos que el Señor distribuyó 6 ciudades de refugio para que el homicida se fuera a refugiar. Ustedes y yo continuamente estamos a veces matando a las personas, a las gentes, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Así que por eso es que Dios nos proveyó de nuestro Señor Jesucristo esa ciudad de refugio para que nosotros pudiéramos ir. Y así que hay 6 ciudades que se encuentran en los versículos 7 y 8. Y dice así la escritura en Josué capítulo 20, versículos 7 y 8. Dice que señalaron a Cedes en Galilea. Y Cedes significa, viene de Kadosh, de santo. Dios es un Dios santo y usted y yo, cuando le conocemos, procuramos apartarnos. Pero dice que esta ciudad se encontraba en Galilea de los gentiles. Así que el Señor nos lleva a una ciudad de refugio en medio de todo lo que nosotros podamos ver que existe en el mundo. Podemos refugiarnos y encontrar esa santidad y esa limpieza que Dios quiere que nosotros tengamos. También la segunda ciudad, que era la ciudad de Siquén, y Siquén significa bajar el hombro para llevar una carga, que se encontraba en el monte de Efraín. Así que no hay nada mejor que usted y yo poder ir a nuestro cuarto de oración y en medio de la carga que pudiéramos tener, porque hay momentos, semanas en que Dios pone más carga, más peso que otros días, y entonces podemos ir a Siquén y podemos correr al monte de Efraín, y entonces nuestra vida y nuestro ser encontrar el descanso en Jesucristo. La tercera ciudad se encontraba en Kiriat Arba, en Hebrón, y Kiriat Arba era donde estaban los gigantes. Y a veces hay gigantes tremendos que se levantan, pero podemos correr a Hebrón, donde hay la unión con Dios, y al monte de Judá, donde podemos encontrar esa alabanza para poder alabar y bendecir al Señor nuestro Dios. Y también el versículo 8 nos dice que de la otra parte del Jordán, en Jericó al oriente, señalaron a Becer, y Becer significa sacar oro, y en donde podemos nosotros sacar oro es en el desierto, esa porción donde podemos encontrar el oro de la sabiduría de Dios. Y también encontramos en la tribu de Rubén, y dice en Ramot de Galat, de la tribu de Gad, y Ramot significa alturas, significa elevación, y gracias a Dios que el recorrer de la vida nos lleva a poder crecer en todos los aspectos, en todos los ámbitos, pero también llega o puede llegar el momento de volvernos orgullosos y soberbios. Y hay una ciudad de Ramot en las alturas,
Y cuando sé que usted conoce la palabra de Dios, pero la mayoría de hombres en la Biblia no cayeron cuando estaban abajo, cayeron cuando se encontraban en la parte más alta en su vida. ¿Por qué? Porque podemos ver que podemos confiarnos. Cuando apenas somos Timoteos, necesitamos ir y preguntar, necesitamos ir y saber. El hermano Jaime lo expresa y lo dice, él en su juventud, yo en mi adolescencia, y definitivo era su Timoteo. Éramos catequistas y le iba y le preguntaba, oye Jaime, ¿qué hago en esto? ¿Y qué hago en aquello? ¿Y qué hago? Ya después de que me le escapé, porque me dijo, ve y busca, ya después ya no lo consulté, porque uno crece y se vuelve en ese lado de saber, por un lado, a dónde ir a buscar, a dónde consultar, a dónde tener, compramos libros, compramos cosas y sabemos, pero el peligro es que viene el orgullo a nuestras vidas. Así que tenía un grupo de Timoteos los días viernes, ya no lo tengo, gracias a Dios, porque ya son libres y ya saben guiarse solos. Pero ¿qué cree? Ya voy a iniciar otro este viernes y ya tengo a uno. Así que este viernes en la casa vamos a iniciar el grupo de nuevos Timoteos. El peligro de los Timoteos después se vuelven Saulos y eso es bueno y van a tener Timoteos, pero los Saulos, el peligro es arriba donde podemos caer. Y el día de hoy toca la sexta ciudad y esta sexta ciudad también vamos a terminar el libro de Josué, si Dios nos lo permite. No llevamos prisa, en realidad deseo entrarle a los jueces, lo que dicen los jueces, pero vamos a ver hoy, estamos en Josué capítulo 20 y estamos estudiando el versículo 8 y encontramos que toca estudiar a Gaulón o Golán, dice en la versión 60, y esta se encontraba en Basán de la tribu de Manasés. Y Gaulón o Golán en el hebreo significa su cautiverio, su regocijo. Golán significa su cautiverio, su regocijo. También esta sexta ciudad significa llevar cautivo, también significa exiliar y significa desnudez. Es lo que significa Golán. Es una ciudad de refugio que significa cautiverio. Y nosotros encontramos que Basán obviamente es una zona que se encontraba en Israel donde estaban los mejores pastos. De hecho, se mencionan las vacas de Basán. Por eso Basán significa fructífero. Basán significa fructífero y era esta zona donde se encontraba esta ciudad de refugio. Y nos dice también que se encontraba en el territorio de la tribu de Manasés. Y Manasés significa el que hace olvidar. Hijo de José, y José cuando tuvo a este Manasés, viene y le dice a Dios, Dios me ha bendecido y tengo tanto, que todo lo que pasé, el ser esclavo, el que me vendieran mis hermanos, el que la mujer de Potifar, y le pone a su hijo Manasés, porque dice, Dios me ha hecho olvidar. Y es real, cuando tenemos a Dios, lo encontramos, viene a nuestras vidas, podemos saber que todo lo que hoy vivimos y lo que pasó ayer, el Señor nos lo hace olvidar. Y no un olvidar de decir no pasó, sino es un olvidar de saber que estuvo Dios presente en el valle, en la montaña, en el placer, en el dolor. Él estuvo ahí y eso es lo que Manasés nos hace ser. Así que esta palabra Golán significa cautiverio. Y entonces cuando nosotros no conocíamos de Dios, teníamos un cautiverio. Estábamos cautivos y ese cautiverio nosotros lo podemos poner ahorita en una balanza. Teníamos un cautiverio porque cuando la serpiente vino en el jardín del Edén y estaban esos nuestros primeros padres, Adán masculino y femenino, la decisión que hicieron fue apartarse de Dios a través, el pecado no fue
comer el fruto, el pecado fue la desobediencia, porque Dios les había dado mandamientos, les había dado órdenes, y entonces a través de ese hecho fuimos separados de Dios, y entonces pasamos a ser de el otro, pasamos a ser del enemigo, pasamos a ser de Satanás. Y Satanás nos tenía cautivos, En un inicio no nos dábamos cuenta, la humanidad en algún momento sigue sin darse cuenta, pero un día vino el Señor Jesucristo y Jesús nos hizo libres de ese cautiverio. Jesús nos reconcilió con Dios a través de su muerte en la cruz, hizo volvernos nuestra cautividad, hizo que volviéramos nuevamente al Señor nuestro Dios. Y esto es algo que podemos saber en doctrina básica cuando iniciamos, que los que ya son Pablos eruditos, de repente encontrarse con un sermón de salvación, no es que les parezca aburrido, dicen, ya lo sé, pero esto es salvación. Romanos 6, por favor. Y esto es para que a nosotros que ya somos saulos y eruditos y sabemos, pues lo recordemos para poder llevar el evangelio. Usted y yo no estamos solo para poder seguir calentando una banca, sino nuestro llamado es ir y hacer discípulos a las naciones. Usted y yo tenemos que ir, compartir de las buenas nuevas, de aquello que sabemos, porque el Señor nos hizo libres. Romanos 6, versículo 17 y 18 dice de esta manera, lo tenemos. Pero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Y dice el 18, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Entonces dice Pablo, eran cautivos, estaban en cautiverio, pero vino el Señor y nos libertó del pecado. Y nos sentimos libres la vez que sucedió. Y en aquellos que fue real, podemos recordarlo, podemos saber que nos levantamos después de haber llorado, gritado, y pudimos decir, soy libre, somos libres, aleluya. Y las lágrimas podían correr de nuestro rostro, porque fuimos libres de esa carga y de ese pecado que nosotros teníamos. Vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, versículos del 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 14. Bienvenido, hermano, Dios le bendiga. Un gusto que esté aquí. Colosenses 1, versículos 12 y 14. El Señor vino y nos libertó, dice así, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Y entonces nos libró de la potestad del enemigo. El enemigo nos tenía cautivos y el Señor Jesucristo vino y dijo, no, este es mío, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Shaandar y Basaya, y tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15, libro de Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Gracias, Jesús. Hebreos 2, versículos 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, y a librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Así que el Señor nos vino a librar porque estábamos sujetos, y es cierto, el enemigo nos tenía engañados, pero el alcohol nos dominaba, la lujuria nos dominaba, la pornografía nos dominaba y un montón de cosas que teníamos, pero viene el Señor y nos hace libres porque estábamos antes sujetos a servidumbre. Romanos capítulo 8, versículo 1. Gracias, Dios, por librarnos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Gloria a tu nombre. Y son versículos que usted le puede decir, porque la gente pregunta, ¿y por qué tú que eres salvo? ¿Y por qué puedes decir que solo Jesús nos lleva al cielo? Bueno, aquí están otros versículos, aparte de los que sé que usted se sabe. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y entonces aquí Jesús viene y después de habernos hecho salvos, el Señor Jesús empieza a poner un escalón, porque pone un escalón y viene y dice, ya eres salvo, pero no basta solo con eso, porque no porque te dé un toque, tú ya eres electricista. Ajá, no porque te estaciones o me quede en el Burger King, me voy a volver hamburguesa, ¿verdad? Y entonces dice Dios, dice, y estos que ya saben que no hay ninguna condenación, dice, los que no andan conforme a la carne, porque sucede que somos niños cuando Dios nos salva y vamos avanzando, dura a veces una semana, 2, 3, la nube de la salvación. Venimos del encuentro, del retiro, de donde Dios nos encontró y sentimos esos días, ese mes, flotamos, pero bajamos a la realidad, a donde usted y yo trabajábamos, a donde asistíamos los compas y todo. Y entonces viene Dios y dice, te tienes que apartar para ya no andar conforme a la carne, porque tienes que andar conforme al Espíritu. Leamos por favor Romanos 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. ¿Lo tenemos? Dice así en Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Santo su nombre. Y entonces viene Jesús, viene Dios y dice, no hay nadie en quien te pueda acusar, Dios te justifica, ¿quién te puede condenar? Cristo es el que murió por cada uno de nosotros. Y entonces, en lo que respecta a la salvación, usted puede decir claramente, soy salvo y voy a ir al cielo, amén. Y me voy a ir con Dios, no porque sea el mejor ni el más bueno, sino porque Cristo ya murió por mí. Y esa libertad que no tenía, Cristo me la vino a dar y tengo la seguridad que Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por mí, está intercediendo por usted. Y eso nos hace tener la seguridad sin jactancia, sin decir, estoy seguro, no, con orgullo, no. Él lo hizo todo y Él murió por nosotros y tiene la seguridad
de que vamos al cielo. Pero de eso, de ir al cielo y de ser salvos y de llegar, cierto, es un paso, es un nivel. Pero por eso tenemos este otro lado de la balanza, en donde nosotros encontramos que tenemos otra clase de cautiverio. ¿Y cuál es esa otra clase de cautiverio? Que también lo vamos a ver en la palabra de Dios. Pero la serpiente, el enemigo, se vino y se coló dentro del ser humano. El enemigo se coló dentro del ser humano en el jardín del Edén. Nos alejamos de Dios y este enemigo sembró una semilla. Y esa semilla dio inicio a mi mortalidad, a mi mente carnal, y al cuerpo de pecado y al hombre viejo. Es lo que se vino, se coló en todo ser humano. Sé que alguien puede expresar y decir, yo no permití eso, yo no quise eso, pero cuando Adán eligió por toda la humanidad. Y es de ahí que la Biblia, cuando hable o habla del ser humano, habla precisamente de todo lo que el ser humano estamos alejados de Dios. Él es fuego y yo con esta naturaleza que tengo no me puedo acercar a Él porque Él es fuego consumidor. Y entonces me tengo que convertir, transformar en su naturaleza. Y obviamente para hacerlo tenemos al Señor Jesucristo para poder hacer en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros vemos en Corintios que la Escritura dice que todo lo que le ocurrió a Israel es en tipo, sombra y figura de lo que espiritualmente pasa en nuestras vidas. Porque Israel sale de Egipto, produce Dios milagros y maravillas. ¿Qué es lo que produce cuando somos salvos, somos bebés? Los milagros y maravillas. Para que más maduros nos lleve Dios al desierto, porque es lo que enfrentó Israel. E Israel en el desierto ya se enfrentó con otras cosas, se enfrentó con sus deseos. Israel quería pan, quería carne y no el maná y la provisión de agua o el lugar a donde Dios los mandaba. Pero después encontramos que ese pueblo, su meta no era quedarse en el desierto, no era quedarse en Egipto, sino ir y conquistar y tener la tierra prometida. Y esa tierra prometida, lo que encontramos que Josué, que es el libro que estamos estudiando, el montón de naciones, el montón de gigantes, el montón de ciudades amuralladas que representan el tipo de mi corazón de la serpiente que se coló dentro del ser humano. Y entonces cuando crecemos, lo que Dios nos lleva ahora es a tratar y a trabajar con mis actitudes. Porque esta serpiente, este ser, se encuentra ahí y es un hombre viejo que cuando él tiene todo lo que le complace y le gusta, la carne, sus deseos, hacer lo que quiere, no molesta. Pero cuando usted empieza y le empieza a dar lo espiritual al hombre viejo, como orar, ayunar, estar en su casa, leer la palabra y confrontarlo, lo que no es como Dios, es cuando empieza a surgir de nosotros todo aquello que Dios sabe que tenemos, pero empieza a sacarlo poco a poco y nos dice, entrégame. Entrégalo, dánoslo, entréganoslo, ponlo en el altar, gloria a su nombre. Por eso Josué iba nación tras nación, pueblo tras pueblo, lo iba conquistando y entonces iba ganando terreno y ese pueblo iba dominando, porque el plan de Dios les dijo, voy a hacer donde yo diga, pongan mi nombre.
y Dios escogió la ciudad de Jerusalén, y Josué no la conquistó. 300 años de jueces y no fue conquistada hasta que vino David y sacó a los jebuseos, y ahí estableció Jerusalén, la ciudad de paz, la ciudad de David. Y es de ahí que usted y yo, que somos cristianos, no es que parezcamos peor de los que están afuera. El lado en nosotros es que Dios nos muestra fielmente lo que somos y corremos a sus pies y le decimos, ayúdame, ya vi lo que soy, ya vi lo que tengo, ya vi lo que me estás mostrando. Y Dios lo hace a veces en la montaña, con el sol, con lo bueno económicamente. Pero yo sé que a veces soy esa parte de duro, de que no entiendo, y viene Dios y dice, Oscar, hay otro lado que sigue siendo yo, y es el valle, es la noche, es el dolor, pero ahí estoy mostrándote lo que tienes que entregarme y lo que está cautivo dentro de ti, lo que está cautivo en tu ser, que no te has dado cuenta, Oscar, que lo tienes, pero te lo muestro para que alabes, bendigas y entregues Sha'andar y Basaya, lo que está dentro de ti, lo que tienes dentro de ti. Por eso no es que parezcamos peor como cristianos. El mundo afuera se lo enseña a Dios y le da rienda el mundo. Por eso el mundo está como está, porque Dios es fiel en mostrar lo que el ser humano tiene. Primera de Corintios capítulo 6, por favor, versículos 11 y 12. Gracias, Jesús. Primera de Corintios 6, 11 y 12. Lo tenemos. Gracias, Jesús. Dice así, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y está diciendo, bueno, dice el 9, ¿sí? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y lo dice el 11, y esto erais algunos. Pero ¿qué dice? Mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas ya yo no me meteré debajo de potestad de nada, porque deseo, anhelo y quiero ser libre. Hay cosas que sé que están ahí, pero no me voy a volver a meter en cautiverio de todo lo que sé que hace mal, daña y lastima, no solo mi ser, sino mi casa, mi hogar, mi familia. Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25. Una porción que sé que usted sabe, y esto es algo que tenemos y nos hace cautivos. Aquí Pablo ya había hecho un primer viaje y ya había fundado iglesias. El Señor lo había alcanzado cuando iba camino de Damasco, había sido bautizado. Así que tenemos a un hombre que había crecido. Esto lo está diciendo no un hombre que es un niño, sino un hombre que es maduro. De hecho, pues conocía la ley, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y un hombre de Dios, dice versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal,
vendido a sujeción del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, este es Cristo Jesús, me deleito en la ley de Dios. Mas veo al hombre viejo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces Pablo entendía esta gran diferencia. Dentro de nosotros tenemos dos naturalezas. Y si Cristo está crecido y está más grande, obviamente vence a este que está aquí. La escritura cuando dice que viene un hombre fuerte, ese es Cristo Jesús, y saca al que está dentro y le quita todas sus posesiones. Eso es lo que está haciendo Cristo Jesús. Por eso tenemos la historia de Josué, que es un tipo de Jesús conquistando la tierra de nuestro corazón, conquistando las naciones y echándolas fuera y mostrando lo que somos y tenemos. Y Pablo decía, tengo esta ley en mis miembros, lo sé, porque cuando Pablo y la escritura habla del aguijón que él tenía, obviamente eran esas actitudes que él mostraba. Él se enojaba fácilmente, se enfurecía, pero así tenía que ir a predicar, tenía que ir a compartir. Y luego el mensajero de Satanás que lo abofeteaba, así vas a ir a compartir, así vas a ir a la iglesia, así te vas a parar. Y entonces Pablo peleaba y luchaba y decía, yo sé que en mí está el mal, en mí está el hombre viejo y me quiere llevar cautivo, miserable hombre de mí. Y entonces él sabía que necesitaba al Señor Jesucristo, esa ciudad de refugio, Gaulón, para ir y refugiarse en ese lugar, bendito su nombre, y decir, quiero ser libre, quiero ser convertido, quiero ser transformado, quiero ser reformado, porque no es solo la salvación que nos muestran en esa parte que es el inicio, sino que sigue Jesús transformando nuestro ser y nuestra vida y lo hace en Gaulón. Pero obviamente está esta ciudad de refugio, no solo para estas dos cosas, aquel que no conoce o el hombre viejo que habita en nosotros, sino también a veces en nuestra vida nos vamos y nos dejamos cautivar o entramos en cautiverio, ya sea por una persona, por los problemas, por los hijos, por el esposo, por X circunstancias, situaciones, y nos volvemos cautivos. Y eso cautivo no nos deja esa libertad. Estamos con cadenas, estamos ahí. Pero viene Jesús y dice, ¿sabes? Hay una ciudad de refugio que tú puedes correr. Corre esa ciudad y libértate y sé libre, gloria a su nombre. En mi ser, en mi vida, tú puedes tener esa libertad. Por eso está Gaulón. Y lo dice Pablo, después de que conoció a Jesús, dice, yo ya soy prisionero de Jesucristo. Porque es hermoso estar cautivo en él, en su reino, en su persona, en su presencia, dándonos esa paz que cada uno de nosotros necesitamos. Así que tenemos 6 ciudades a las cuales nosotros podemos correr de la manera, de la forma en que se encuentren nuestras vidas, nosotros podemos correr a esas ciudades. Amén. Gloria a su nombre. Así que
encontramos entonces en los capítulos 20 y 21, Dios distribuyendo las ciudades dentro del territorio de Israel y dándole a los levitas su porción, porque ellos no tenían heredad, sino que las demás tribus les daban heredad. Y no lo vamos a leer, pero el capítulo 22, después de que han conquistado, después de que han hecho esta parte de la tierra de Canaán, nosotros recordamos que Manasés, media tribu de Manasés, Rubén y Gad, habían escogido de la otra parte del Jordán. Y cuando venían por los campos de Moab, se les distribuyó su territorio. Pero también viene Josué y Moisés, les habían dicho, ustedes tienen que entrar con sus hermanos y pelear. Y más o menos pasa el tiempo, unos 6 años, entre guerras y luchas, y dice aquí que la tierra está en paz. Y entonces la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad le dicen a Josué, nosotros tenemos que volver a nuestro territorio. Habían dejado en ciudades fortificadas a sus mujeres y a sus hijos, y le dicen, es tiempo de volver. Por un lado, cuando vemos las batallas que hicieron, obvio hubo muchas a espada, pero la mayoría Dios vieron cómo ganaron, vieron cómo vencieron. Y entonces estas 3 tribus, cuando van y pasan el Jordán, entre ellos hacen un convenio y dicen, vamos y erijamos aquí un altar. Porque en este altar, cuando nuestros hijos lo vean, nuestros hijos digan, y papá, ¿por qué hiciste ese altar? ¿Por qué está eso ahí? Les vamos a recordar de las victorias que Dios hizo por nosotros. Y entonces ellos hacen un altar, recordando que el tabernáculo estaba en Silo, y en Siquén también era otro lugar de culto y de adoración donde se erigió un altar. Y entonces ellos hacen el altar y en Silo, precisamente las demás tribus, al ver lo que estaban haciendo esos hombres, se reúnen los ancianos, se reúne la gente y dicen, ¿qué están haciendo? Y van y los confrontan. Porque vienen y les dicen, hey, acuérdense lo que nos dijo Moisés y lo que nos dijo Josué acerca de la idolatría y cómo es que nosotros no nos debemos de inclinar a la idolatría. ¿Por qué están haciendo un altar? Y miren, el ver las victorias, el tener el fuego, el tener un avivamiento, el tener la cercanía con Dios, había ese celo, ese amor por Dios, de que si algo o alguien estaba haciendo algo incorrecto, por un lado era ir a confrontarlo de la manera correcta, porque hoy si a la gente se le confronta, lo que hace es enojarse y dice, al cabo hay un montón de iglesias, yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces, cuando llegan, hablan y platican, Rubén, Gad y media tribu de Manasés dicen, no, nosotros no queremos apartarnos de Dios. Simplemente este altar es recordatorio para nuestros hijos que si estamos haciendo, que recuerden lo que Dios hizo por nosotros, pero si estamos haciendo mal, lo quitamos, no hay problema, porque al único Dios que queremos servir y queremos adorar y glorificar es a Dios. Y entonces hablan bien, están haciendo lo correcto y dicen, están haciendo bien, no hay problema. Y ese monumento dice que se quedó. Obviamente, aquí estaban bien el fuego, el avivamiento, porque después cuando vemos a todos los profetas menores y a Israel, cómo Israel multiplicó altares,
de todo lo que tenían y las tribus y las naciones a las que se quedaron, pero esto fue algo que se hizo de manera correcta. Así que tú en tu casa, tú levanta tu altar. Ciertamente saber que con Dios es que tienes un compromiso, pero levanta tu altar, y ese altar, si tú lo levantas de manera correcta, saber que es cierto, tú estás recordando que Dios ha estado contigo cuando sales, cuando entras, cuando vas, porque Dios va contigo, gloria a su nombre. Sharabasía. Así que tú puedes leer la historia, está ahí, y sucedió que todos estaban bien. Dice entonces, leamos 22 en la parte final, al 31, del 22-31, para que usted pueda tener el contexto de lo que seguimos leyendo. Dice, y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, estoy en Josué 22-31, a los hijos de Rubén, a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes volviéronse de con los hijos de Rubén y de con los hijos de Gad, de la tierra de Galaad, la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el negocio plugó a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, porque se iban con guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, que la palabra Ed es testimonio, ¿sí? Porque es testimonio entre nosotros que Jehová es Dios. Amén. Entonces, sí se puede hacer cosas correctas, cosas bien. Hay gente que en muchos lados hace cosas escondidas del pastor y un montón de cosas en todos lados, pero se puede hacer las cosas correctas. Vamos al capítulo 23. Dice así, y aconteció pasados muchos días, después que Jehová Dios dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué, siendo viejo y entrado en días, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y díjoles, yo ya soy viejo y entrado en días, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en todas estas gentes en vuestra presencia, porque Jehová vuestro Dios ha peleado por vosotros. He aquí, os he repartido por suertes en herencia para vuestras tribus, estas gentes, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta la gran mar, hacia donde el sol se pone. Y Jehová vuestro Dios los echará de delante de vosotros y los lanzará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho. Aquí está lo que tienen que hacer: aguardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ellos, ni a la diestra ni a la siniestra. Y entonces aquí llama a los principales, llama a los capitanes, llama a la gente, no a todo el pueblo, y les dice precisamente esto. Hoy usted y yo, y sé que lo sabe y lo ha sabido, tenemos un hombre viejo y tenemos naciones que tienen que ser conquistadas. Y dice Dios, esforzaos mucho, mucho. No es de que usted va a hacerlo al ahí se va o poquito. No, dice, porque teniendo esta ley y caminando, dice, Dios los va a echar. Pero si ni nos esforzamos, si no hacemos, obviamente pueden pasar 20 años y yo seguir siendo el mismo, porque me tengo que esforzar, amén, de esfuerce y no apartarme
ni a la diestra, ni a la siniestra. Bendito su nombre. Versículo 7, que cuando entrares a estas gentes que han quedado con vosotros, no hagáis mención, no las menciones. Primera escalón que le dice Israel, no las menciones. Oye, es que ¿qué estarán haciendo? Oye, hay castillo allá. Sí, creo que es San Hipólito, ¿verdad? Vamos a ver qué hace San Hipólito, ¿verdad? Dice, no las menciones. Empieza el escalón. Y luego dice, bueno, sé que las van a mencionar. Luego dice, ni juréis por el nombre de sus dioses. Hermanos, Jeremías al final dice, es que ustedes juraron por sus altares en lugar de jurar por el nombre de Dios. Pero viene y dice, no juréis por sus dioses. Y luego dice, ni los sirváis, porque ya ahí es que ya se metieron hasta la cocina. Ajá, porque una cosa es jurar, decir, juro por X cosa. Pero ya llegar y servirles, wow, y es otra cosa. Y luego también dice, de aparte del otro escalón, ni os inclinéis a ellos. Y mire, Israel no sabía de agricultura, no sabía de habitar en ciudades, y era un pueblo que estaba llegando a esa región y no sabía. Y entonces vieron cómo es que ellos, las naciones y tribus, hacían a sus dioses y la agricultura y Astaró y todos los dioses que habían, y era pura orgía y puro. Y viene Dios, dice, no los imiten, no vayan, no busquen, no vean. ¿Qué cree que hizo Israel? Se fueron. Es que sí era atractivo. Un baile es atractivo, fiestas son atractivas. Y Dios dijo, les decía, no vayan. Pero bueno, Israel se metió, sí. Ok, dice 8, mas Jehová vuestro Dios, mas a Jehová vuestro Dios os allegaréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha echado Jehová de delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido parar delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros, como él os dijo. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartaréis y os allegaréis a lo que resta de aquestas gentes que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellas matrimonios y entraréis a ellas y ellas a vosotros, ¿qué pasa, hermanos? Sabed que Jehová vuestro Dios no echará más estas gentes delante de vosotros, antes os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis de aquesta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Ok, entonces Dios hasta aquí ya ha peleado por ti y por mí. Ya ha hecho muchísimo y bastante. Pero Dios dice, y en el mismo tono de Gaulón, aún hay cosas de cautiverio y naciones, dice, que quedaron y que quedan, para nunca o no descuidarnos en este tiempo que sigue y que resta de nuestra vida cristiana espiritual. Porque es tan fácil decir hasta dónde he llegado, pero lo que queda. Porque dice que lo que queda, si nosotros nos apartamos, serían por lazo. Entonces, primero ahí va y el enemigo te avienta el lacito. Y ya te atrapó, y atrapan al toro, ¿verdad? Cuando son las corridas de toro. Y luego dice que eso que queda, si nos apartamos,
puede ser por tropiezo. Y te tropiezas y nos tropezamos y ya no empezamos a caminar. Pero después de eso viene Dios y dice, ¿sabes? Ya no solo te va a hacer tropezar, ahora te va a azotar. Te va a hacer por azote para vuestros costados. Y luego ya nada más, no solo azote, sino ahora espinas. O sea, te va a estar picoteando. Sí, y dice 14, aquí yo estoy por entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no se ha perdido una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha venido, no se ha perdido de ellos ni una. Mas será que como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, así también traerá Jehová sobre vosotras toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Cuando traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios, que él os ha mandado, yendo y honrando dioses ajenos e inclinándoos a ellos. Y el furor de Jehová se inflamará contra vosotros, y luego pereceréis de aquesta buena tierra que él os ha dado. 24, aquí ya junta José a todas las tribus, y juntando Josué todas las tribus de Israel en Siquén, llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y presentáronse delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, y les hace un resumen. Vuestros padres habitaron antiguamente esa otra parte del río, es a saber, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trájelo por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación. Y dile a Isaac, y a Isaac di a Jacob y a Esaú di al monte de Seir que lo poseyese, mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí Egipto al modo que hice en medio de él, y después os saqué, y saqué vuestros padres de Egipto, y como llegaron a la mar, los egipcios siguieron vuestros padres hasta el mar Bermejo con carros y caballería. Y como ellos clamasen a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos la mar, la cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, 40 años no más, y os introduje en tierra de los amorreos que habitaban de la otra parte del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Es la tierra que tenían Manasés, Gad y Rubén. Y levantóse después Balat, hijo de Sefor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balán, antes os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Y pasado el Jordán, vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié tábanos delante de vosotros. En otra versión dice avispas, y en el original dice que es lepra, los cuales los echaron de delante de vosotros, a saber, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantaste, coméis. Ahora pues, temed a Jehová
y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres de esta otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esta otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová por servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual delante de nuestros ojos ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová echó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, se volverá y os maltratará y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, antes a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que os habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo alianza con el pueblo el mismo día y púsole ordenanzas y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una grande piedra, levantóla allí debajo de un alcornoque que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, y aquí esta piedra será entre vosotros por testigo, la cual ha oído todas las palabras de Jehová que él ha hablado con vosotros. Será pues testigo contra vosotros, porque no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad. Gloria a su nombre. Gracias. Hubo testigo, una piedra. Por eso Jesús dijo, las piedras van a hablar. Las piedras van a hablar. Y dice 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, 110 años, y enterráronlo en el término de su posesión en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las obras de Jehová que había hecho por Israel. Y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Mor, padre de Siquén, por 100 corderas, y fue en posesión a los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, al cual enterraron en el collado de Fines, su hijo, le fue dado en el monte de Efraín. Entonces tenemos Dios cerrando el ciclo, porque con José el pueblo entra en Egipto, y con Josué Dios conquista la tierra prometida. No lo dice, no sacan a todas las naciones,
pero se cierra ese ciclo. Y también Eleazar es de aquellos que salió con Moisés, entra a la tierra prometida, y dice aquí, siguieron el pueblo el tiempo de Josué, el tiempo de los ancianos, pero vamos a entrar al libro de los jueces, donde vemos lo que pasa y sucede, y hay movimientos que se sostenieron por el líder, pero al pasar de los años, los siglos, movimientos que se han caído. Así que por un lado nos toca como padres, nos toca como iglesia, que esto pueda permanecer y darlo a nuestros hijos para que esto pueda seguir. Tenemos un gran compromiso, tenemos cosas por hacer, pero Josué fue un hombre que conquistó, y de igual manera Jesucristo dentro de nosotros conquistando. Y si nos vamos o nos hacemos cautivos de algo, tenemos a nuestro Salvador. Y Dios dice, no os apartéis. Habla, pareciera aquí de una perfección. Yo no lo logro ni lo he logrado, pero gracias a Dios por su gracia y por su amor, lo podemos lograr. Podemos ponernos de pie y decirle a Dios, ayúdame a no salirme, a permanecer, a estar ahí, sabiendo que aún quedaron gigantes, quedaron naciones, quedan cosas que aún necesitamos trabajar en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad, que el día de hoy has hablado a cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor Jesucristo, a cada uno de tus hijos. Tú conoces lo que pasan, lo que sufren, lo que tienen, lo que aún continúa, Dios. Gracias por los hombres que hablaron a nuestra vida. Gracias por los mentores que hemos tenido, Señor, que sabemos han conducido nuestras vidas para poder estar. ¿En qué momento tal vez una vez que crezco puedo apartarme, puedo fallar? Pero Señor, ayúdame y te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a vencer, ayúdanos a seguir, a ser como este hombre, Dios, Josué, porque podemos saber que podemos fallar y equivocarnos. Tus leyes son hermosas, seguirte a ti es maravilloso. Caminar y seguir, Señor, es lo más maravilloso que puedes seguir haciendo nuestro ser y nuestra vida. Y todo el trabajo que aún sigue, aquí estamos dispuestos a seguir trabajando, a seguir obrando, y a que sigas sacando, Señor, todo lo que aún queda, todo lo que resta, Señor, porque tú estás obrando fielmente. Queda poco tiempo, tú vienes presto. La humanidad, Señor, está por hacer y caer, Señor, y dar el reino al maligno. Pero, Señor, tú quieres que escapemos, Sharabashia, tú quieres que ya no estemos aquí. Bendice a tu pueblo, sus casas, sus hogares, su ser y su vida. Y cierto, fue hoy una lección, Señor, en donde nos recuerdas que un día estuvimos cautivos, donde un día, Señor, estábamos apartados de ti y el maligno nos tenía. Pero hoy, Señor, podemos saber que aún queda trabajo, que el maligno no nos tiene porque entramos a tu reino, pero hay algo más, y eso es crecer, ser convertidos, conformados, transformados, Señor, a tu imagen y semejanza. Salimos de este lugar, no de tu presencia, llévanos con bien. Guarda la vida de cada familia que está aquí, de quienes van a escuchar, Señor, este mensaje, y te damos gracias. Nos ponemos en tus manos y salimos de este lugar y nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.